Muy bien. La semana pasada habíamos visto que habían procesos espontáneos, que eran aquellos que avanzaban desde los reactivos hacia los productos en general, sin tener que aportarle energía. Vimos cuáles eran estos criterios de espontaneidad y vimos la necesidad de que había de definir una nueva variable termodinámica, que era la entropía. ¿Sí? Que esta entropía estaba tanto relacionado con la aleatoriedad del sistema, ¿sí? La cantidad de microestados que pudiera presentar, así como de la dispersión de la energía en todas sus formas, ¿no? Que cuando uno lo piensa en detalle, tiene mucho que ver o es casi lo mismo una cosa con otra, ¿no? Contra más microestados tengo, más posibilidades de dispersar la energía en esos microestados voy a tener. Por lo tanto, una me lleva a otra. Y eso hace que este concepto de entropía también tenga unidades de energía. Bien, avanzamos a la definición de la segunda ley de la termodinámica, que nos decía de que la entropía del universo para cualquier proceso espontáneo siempre aumenta. O sea, para todo aquello que está ocurriendo en el universo, la entropía del universo de hoy es mayor que la de ayer. Y para los procesos que están en el equilibrio, la entropía, la variación de entropía no cambia. ¿Sí? Recordemos en esto, igual que con otras cosas, no es lo mismo decir la entropía no cambia que decir la variación de la entropía no cambia. ¿Sí? Son cosas distintas, ¿no? O que la entropía es cero, no es lo mismo decir que la variación de la entropía es cero. Bien, pero en general, a mí me interesa saber si lo que yo tengo en el recipiente, ¿sí?, va a poder producirse o no, cuando mezcle los reactivos, por ejemplo. Entonces necesito una determinante que me diga, en función de los parámetros del sistema, si el sistema va a ser espontáneo de reactivos a productos o no. Porque en función de la segunda ley tengo una cuestión general que debería saber la entropía del universo y la entropía de los alrededores, que es muy complicada. Bien, nosotros vamos a saltar directamente al punto central, que es que se puede determinar que para un proceso a temperatura constante, yo puedo definir una nueva variable termodinámica, ahora ya sí centrada en el sistema, que me va a predecir si el sistema puede evolucionar espontáneamente hacia los reactivos o no. Y esta nueva variable termodinámica es lo que se va a llamar energía libre de Gibbs. Y si pudiese decir, esta es la ecuación más importante de todo el curso. En el curso tenemos algunas ecuaciones importantes y son características. Porque esta ecuación me dice, si yo miro un sistema y a sus condiciones, voy a poder determinar si está en condiciones de que ese proceso sea espontáneo o no, o cuándo va a ser espontáneo. Bien. Básicamente, esta variación de la energía libre de Gibbs, la energía libre de Gibbs la vamos a representar con una G, y la variación de la energía libre de Gibbs con un delta G, va a ser igual a el delta H, que sería el calor liberado o absorbido por el sistema a presión constante, ¿sí?, menos T por el delta S. ¿Sí? El delta S sería la variación de entropía. Entonces, si lo vemos así a priori, veríamos que es una diferencia entre toda la energía que me puede producir el sistema a presión constante. Obviamente estamos excluyendo los trabajos que
implican variación de volumen, o sea, los trabajos expansivos que podríamos llamar. Entonces, toda la energía que se va a transferir como el calor, menos le estamos sacando la energía que se me dispersa, la que no es útil, la que no puedo emplear, la que no puedo recuperar, ¿sí? Entonces, todo lo que produzco menos las que pierdo, lo que me queda es la energía útil. Por eso que se llama la energía libre, ¿sí? Que sería igual a la máxima cantidad de trabajo que puede hacerme el sistema, ¿sí? Vuelvo a repetir, porque este concepto me resulta importante. Tengo toda la energía que puedo transferir del sistema, menos la que se me dispersa, ¿sí? La que no puedo ocupar para nada, representada en el delta S, lo que me queda es la energía útil, la energía libre con la que yo puedo realizar trabajos no expansivos, ¿sí? O el máximo trabajo útil que puedo hacer de un sistema. Siempre esto va a representar una idealidad, pero no me va a dar idea de cuánto es. Entonces, eso por un lado en el sentido de la magnitud de este delta G. ¿Mm? Bien, entonces se llama energía libre de Gibbs. Y lo otro, que quizás es lo más importante, es el signo del delta G. ¿Sí? Si el delta G me da negativo, la reacción va a ser espontánea de reactivos o productos, o lo que vamos a decir también, va a ser espontánea hacia la derecha, ¿no? Porque siempre escribimos reactivos y productos, entonces la reacción es espontánea hacia la derecha cuando el delta G es negativo. Cuando el delta G es positivo, puedo esperar que la reacción sea espontánea desde los productos hacia los reactivos. O sea, vamos a decir, va a ser espontánea hacia la izquierda. ¿Mm? Y cuando el delta G sea 0, vamos a poder afirmar que la reacción está en equilibrio. ¿Sí? Entonces ahora, fíjese que estamos relacionando una variable termodinámica con otro proceso importante que es el equilibrio. Ya los principios de equilibrio químico es lo que vamos a ver la semana que viene. ¿Mm? Bien. Entonces, una de las definiciones de energía libre estándar es el cambio de la energía libre cuando una reacción se lleva a cabo en condiciones estándar. Bien. Entonces, cuando una condición es estándar, lo hemos dicho en cada vez que ha ido apareciendo este término, ¿sí? Decimos que estamos en condiciones estándar cuando, si hay gases, estos van a estar a una atmósfera de presión, ¿sí? Si hay líquidos, estos líquidos van a ser puros, ¿sí? Igualmente que si hay sólidos, van a ser sólidos puros. Que si hay elementos, los delta G, así como los delta H de los elementos, van a ser 0. Y si hay algo en solución, la solución tiene que estar a una concentración 1 molar, ¿no? Fíjense que la temperatura no está indicada en las condiciones estándar, pero siempre se expresa. ¿Por qué? Sobre todo, cuando decíamos la energía libre estándar, decíamos que era una temperatura constante. O sea que la temperatura es un dato, ¿sí? Un dato a informar, no una condición para establecer los criterios estándar, ¿sí? Normalmente siempre se va a informar para 25 grados centígrados, 298 grados Kelvin. ¿Me están escuchando, no? Ustedes saben que hay que hacer esta comprobación de vez en cuando. Gracias, Franco. Bien. Entonces, una de las formas que vamos a determinar el delta G, ¿sí? También es, como puedo determinar los valores estándar para cada sustancia pura, puedo determinar el delta G de una reacción conociendo los delta G estándar de formación de cada uno de los constituyentes, ¿sí? Y como es un delta,
siempre es final menos inicial, y para una reacción química siempre va a ser productos menos reactivos, ¿sí? Entonces, fíjense, productos, tenemos el delta G estándar de formación de uno de los reactivos, más el delta G estándar de formación del otro reactivo, multiplicados cada uno por sus coeficientes estequiométricos. ¿Por qué lo multiplicamos por sus coeficientes estequiométricos a esta y a cualquiera de las otras ecuaciones que son parecidas? Bueno, siempre vamos a decir porque la cantidad de energía, la cantidad de calor, si ustedes los quieren, es una propiedad extensiva y depende de la masa. Entonces siempre hay que referirnos a la cantidad de masa. ¿Y cómo lo hacemos? Por la cantidad de moles. ¿Por qué? Y porque el delta G es una cantidad de calor molar. Entonces molar, lo tengo que explicar, por la cantidad de moles. Si tuviéramos un delta G o cualquier otra variable termodinámica expresada en gramos, bueno, tendrían que multiplicarlo por la cantidad de gramos, ¿no? Pero siempre estos son calores molares, ¿sí? Entonces va a ser la cantidad, el valor de la energía libre para formar un mol de sustancia. Entonces son calores molares los estándares. Bien. Bueno, entonces de manera general vamos a tener que un delta G estándar de reacción, yo lo puedo determinar en función de los delta G estándar de formación de los productos, menos el de los reactivos, expresado como una sumatoria donde cada delta G está multiplicado por los números de moles de cada uno de los términos correspondientes. ¿Sí? Sí. Es el mismo tipo de expresión que venimos usando desde que planteamos los delta H y los delta E, en el principio de termodinámica. La idea es la misma, los delta G están tabulados, así que los puedo ir a buscar y calcularlos desde ahí. Bien, bueno, entonces acá teníamos la definición de la energía libre estándar de formación, o sea, de estos, que es el cambio de energía libre que ocurre cuando se sintetiza, se forma, un mol de compuesto. Ese un mol hace que sea necesario multiplicarlo por el coeficiente estequiométrico, y sería el número de moles que hay de esa sustancia, ¿sí? A partir de sus elementos que se encuentran en su estado estándar. Por eso va a ser que los elementos en su estado estándar tengan un valor de 0, ¿sí? Como pasaba con la entalpía y que no pasaba con la entropía, ¿sí? Los delta S estándar de formación no eran 0, porque acuérdense que habíamos visto que la tercera ley de la termodinámica me decía que la entropía de un cristal monoatómico perfecto al 0 grado Kelvin, ¿sí? Tenía un solo microestado, por lo tanto tenía una entropía igual a 0, ¿sí? Bien, entonces acá tenemos que los delta G de los elementos en su forma estable es 0. Bien, entonces veamos un ejemplo que es del mismo tipo de los que hemos estado realizando para las otras variables termodinámicas, en donde me dice la combustión del benceno, este carbono 6 hidrógeno 6 es benceno, que está en estado líquido en la presencia de una cantidad suficiente de oxígeno molecular gaseoso, me va a producir anhídrido carbónico gaseoso más agua líquida. Entonces, recordemos que habíamos dicho que cuando presentamos una ecuación termodinámica, teníamos que escribir los reactivos y los productos, tenían que estar balanceados y tenían que estar indicados a qué estado iban, ¿sí? No es lo mismo, no nos va a dar el mismo resultado si en vez de escribir agua líquida, escribimos agua gaseosa, ¿sí?
yo ya voy a esperar que si escribo agua líquida, el valor de que voy a obtener va a ser mayor que el que obtendría para el agua gaseosa. Bien, entonces, la ecuación que vamos a utilizar es la sumatoria de los delta G de formación de productos menos los de reactivos. Hay tablas, así que voy a buscar cada una de esas sustancias a una tabla. Acá tendríamos los productos. Voy a tener que buscar el delta G de formación del anhídrido carbónico por el número de moles, que sería 12, más el delta G de formación del agua líquida por 6, que son el número de moles, ¿sí? Menos el delta G de formación del benceno por 2, más, acá sería 15 por el delta G de formación del oxígeno, que es 0. Así que 15 por 0, 0, así que ya desde un principio no lo pongo. Perfecto, lo busco en la tabla, reemplazo, opero geométricamente y obtengo el resultado. Bien, entonces me queda un valor importante. O sea, cuando el benceno se quema, la cantidad de energía que se libera es importante. Vimos hace poco que se quemó la planta de pintura de Sinteplaza acá en el parque industrial. Y la cantidad de calor liberado hizo que se quemara toda la planta. Y muchos de los compuestos eran de este tipo de naturaleza, así como semejante al benceno, ¿no? Entonces, la cantidad de energía liberada era lo suficientemente grande para permitir que otras sustancias, ¿sí?, que a lo mejor en otras condiciones no se hubieran prendido fuego, también se prendieron fuego, ¿sí? Y a veces la temperatura en esas plantas de pintura llega a ser tan alta que hasta el aluminio de las estructuras se prende fuego. Y ahí necesitamos a veces temperaturas tan altas como 1000 grados. Entonces, ya que estamos en el tema, eso no se puede apagar con agua, porque si le echamos agua al aluminio que está ardiendo, lo único que conseguimos es que el agua se descomponga en hidrógeno y oxígeno, y ese hidrógeno y oxígeno vuelven a reaccionar en un proceso de combustión, simplemente aumentando o manteniendo el fuego. Entonces siempre van a ver que se utilizan espumas químicas que tienen retardante y otras cosas. O sea, el combatir los incendios también lo podemos ver desde el principio de la termodinámica, porque en definitiva son reacciones que progresan. Bien. Podríamos hablar más al respecto, pero se nos va a ir el tiempo. Bueno, la cuestión es que me sale que la combustión del benceno me da un valor de menos 6.400, menos 6.405 kilojoules. Entonces, la cuestión ¿es la reacción espontánea a 25 grados centígrados? ¿Sí? Pues bien, debido a que es un número negativo, es menor que 0, la reacción es espontánea. Y esto es lógico, ¿no? O sea, yo sé que si a una sustancia, a un solvente orgánico, le acerco un fósforo, se va a prender fuego, y una vez que el fuego se inicia, se va a mantener sin necesidad de aporte externo. Entonces, eso es un proceso espontáneo. Pero también es importante aclarar que un proceso pueda ser espontáneo no quiere decir que ocurra, ¿sí? Tenemos por ahí drogueros y armarios llenos de sustancias como el benceno, que hace años que están ahí. Y por más que el proceso de combustión pueda ser espontáneo, no quiere decir que ocurra, ¿sí? Entonces, esto es un concepto para tener en cuenta, ¿sí? Acuérdense que estamos hablando de un delta, quiere decir, entre este estado inicial y este estado final, ¿tengo las condiciones para que el proceso pueda ser espontáneo? ¿Sí? Son delta, funciones de estado, estado inicial, estado final. Entre esos dos estados, cuando se den las condiciones, la reacción sí va a ocurrir, ¿sí? Pero puede que
hayan condiciones para que la reacción no inicie, ¿sí? Por lo tanto, no se mantenga. Esas condiciones, o sea, ¿qué es lo que está entre este estado inicial y este estado final? ¿Qué es lo que hay en el medio? Es parte de lo que vamos a ver en un tema más adelante que es cinética. Pero acá, en este punto, el dato que necesito que entiendan es que el hecho de que una reacción sea espontánea, que una vez que está ocurriendo, va a seguir ocurriendo sin aporte externo de energía, ¿sí? Puede, en un principio, no ocurrir, ¿sí? ¿Por qué? Porque no van a estar dadas las condiciones, ¿sí? El gas de la cocina, una vez que le acercaron una chispa y se inicia la combustión, es un proceso espontáneo que se va a mantener mientras que los reactivos se encuentren y van a ir formando los productos, ¿sí? Pero yo puedo abrir la hornalla de la cocina, el gas va a estar saliendo, pero la llama no va a estar. Y por más que el proceso sea espontáneo, la reacción puede no aparecer, ¿no? Ya imagino que se van dando cuenta que lo que cambia en ese sentido es la chispa, ¿sí? Ya veremos de qué se trata eso más adelante. Bien. Entonces, el otro aspecto importante que tengo que ver cómo determino estos delta G en función del delta H y del delta S, ¿sí? Yo puedo determinar por distintos caminos o vías cuánto vale el delta H y cuánto vale el delta S. Bien, pero una vez que los tengo, se me van a plantear básicamente 4 situaciones. ¿Qué pasa si un delta H es positivo y un delta S también es positivo? O si los dos son negativos, o si uno es positivo y el otro es negativo, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Esas son las 4 posiciones. Acá lo vamos a ver desde el punto de vista de simplemente de una tabla. La semana que viene le pido que presten atención a cómo se lo van a explicar los profesores de trabajos prácticos, porque lo van a ver también en función de gráficas, ¿no? Y eso también es muy importante, que por una cuestión de tiempo y de calidad de ejemplos no lo damos acá, pero no quiere decir de que tengamos que obviarlos. Bien, la cuestión es que si yo quiero un proceso espontáneo, necesito tener un delta G negativo. Bien, si tengo un delta H positivo, ¿qué quiere decir? Que tengo una reacción endotérmica. Yo le estoy aportando energía al sistema desde el entorno. Tengo un proceso endotérmico. Si el delta H fuese negativo, acuérdense que el proceso era exotérmico. El sistema pierde energía porque se la está entregando a los alrededores. Un delta S positivo quiere decir que el estado final tiene mayor aleatoriedad que el inicial, tiene mayor cantidad de microestados, tiene mayor cantidad de desorden. Muchas veces se lo imaginan así. Entonces, vamos a tener, el primer caso, un proceso endotérmico con una variación de la entropía positiva, o sea, se me aumenta el desorden. Entonces, ¿cuándo podré tener yo un delta G positivo en ese caso? Bien, fíjense que el segundo término es menos T por delta S. O sea que el que va a determinar que en algún momento esto pueda llegar a ser negativo es la temperatura. Les ruego también que la semana que viene, cuando hagan los ejercicios, se fijen que los valores de entropía por lo general son mucho más chicos que los de entalpía. Entonces, acá me entra en juego la temperatura. Yo tengo un término positivo y el segundo término es negativo, porque más por menos es menos, el delta S era positivo. Bien, entonces, solamente cuando el segundo término se haga lo suficientemente grande, más grande que el delta H, la suma algebraica me va a empezar a dar negativa, ¿sí? Entonces, este proceso va a ser espontáneo solamente cuando las temperaturas sean bastante altas, ¿sí?
Entonces, el proceso, cuando el delta H es endotérmico y el delta S me lleva a un mayor grado de desorden, va a ser positivo solamente a altas temperaturas. Va a ser positivo de reactivos a productos. El ejemplo que nos pone es decir, yo tengo hidrógeno 2 y tengo yodo 2. En esto, que parto de dos sustancias puras y me llevo a una mezcla, solamente se me vuelve positivo a altas temperaturas. Bien. Otro ejemplo que nos propone acá, me dice, tengo una reacción endotérmica, o sea, un delta H positivo, pero ahora la entropía es negativa. O sea, quiere decirme, el estado final es más ordenado que el estado inicial. Pero al ser el delta H, ¿sí? El delta H es negativo, entonces el menos T por delta H va a ser siempre positivo, ¿sí? Entonces un delta H positivo y un delta S negativo hace que el menos T por delta S sea positivo. O sea, la cuestión siempre va a ser positiva. Entonces no voy a tener nunca una condición en donde los reactivos pasen a productos, pero sí va a estar dadas las condiciones para que los productos se descompongan para formarme los reactivos. Ejemplo de esto, que me dice acá, tengo 3 moléculas de oxígeno que me van a dar 2 moléculas de ozono. ¿Ves? Paso de tener 3 moléculas a 2 moléculas. El estado final, al tener menos moléculas, es más ordenado, ¿sí? Pero para formarse eso necesito que aportarle energía. Bien, no es espontánea la reacción de formación de ozono. Este oxígeno 3 se llama ozono. No es espontánea la formación de ozono. Lo que sí es espontánea, la descomposición de ozono en oxígeno. ¿Sí? Entonces, no es espontánea la formación de ozono. Como no es espontánea la formación de ozono y solamente se va a formar en zonas de alta radiación de energía en la atmósfera, es que normalmente escuchamos que preocupa, ¿no?, la capa de ozono, su densidad, su concentración, que normalmente escuchamos que sobre los polos, como la radiación llega más inclinada, hay menor formación y entonces se forman los agujeros de ozono que permiten el paso de la radiación ultravioleta dañina sobre la superficie de la Tierra y que es el responsable de los cánceres de piel. Entonces, siempre tenemos reacciones simples que involucran gran importancia en la biología y en la bioquímica del planeta. Bien. Otro ejemplo. Ahora tenemos un delta H negativo, una reacción exotérmica, un proceso que me libera calor. Y tengo un aumento en el desorden, ¿sí? Un aumento en el delta S. Entonces, si este delta S, cuando haga menos T por delta S, el segundo término me queda negativo. Negativo el primer término, negativo el segundo término, en cualquier situación, esto va a ser un proceso espontáneo. ¿Sí? Siempre va a ser espontáneo y reactivo a producto, a cualquier temperatura. Un ejemplo que nos propone acá es decir, el agua oxigenada va a tener la capacidad de descomponerse en agua más oxígeno, liberarme una molécula de oxígeno. Y esto es un proceso que va a ser siempre espontáneo, ¿no? Siempre, a toda temperatura, la condición se va a dar. Lo que pasa es que a veces lo vamos a poder facilitar en ciertas condiciones. Si le ponemos un catalizador, por ejemplo, yo puedo tener una agua oxigenada y ponérmela sobre una herida, ¿sí? Y ver cómo aparecen rápidamente burbujas blancas que son de formación de oxígeno. Y dicho esto, antes que cuando hagan el curso de primer auxilio digan el profesor nos dijo, el agua oxigenada no cura
no cicatriza, no contribuye a la asepsia de la herida, ¿sí? Y ya casi no se usa. Se lo usaba en tiempo atrás porque el agua oxigenada, al liberar oxígeno, mataba las bacterias anaerobias como la que producen el tétano, ¿sí? Es para lo único que servía, pero para curar una herida en sí no sirve porque termina ablandando y dañando las mismas células que están reconstruyendo el tejido, ¿sí? Entonces, para que después, cuando hagan el taller de primer auxilio, no digan que el profesor dijo que el agua oxigenada curaba las heridas, ¿no? Todo lo contrario. Bien. El cuarto caso que tenemos es que puedo tener una reacción exotérmica y un proceso entrópico que el estado final sea más ordenado que el inicial. Entonces voy a tener un primer término negativo, un delta H negativo, y un menos T por delta S que va a ser positivo, ¿sí? Entonces acá vuelvo a tener un conflicto. ¿Cuándo voy a tener este negativo? Bueno, cuando predomina el primer término. Entonces, ¿cuándo va a ser? Y cuando las temperaturas sean bajas, ¿sí? A bajas temperaturas predomina el primer término, entonces tengo un delta G negativo. Entonces, el ejemplo que tenemos propuesto acá es que el amoníaco más el ácido clorhídrico me va a formar cloruro de amonio. Dos sustancias gaseosas me forman una sustancia sólida. Una neta disminución de la entropía, ¿sí? Y esto se va a ver bien cuando se le dé tiempo para que la reacción se forme, entonces sobre todo va a ser espontánea a bajas temperaturas. ¿Cuándo vemos esto? Bueno, si tuviésemos en laboratorios presenciales o en algún laboratorio, si uno abre una botella de ácido clorhídrico y abre una botella de amoníaco, uno ve que cuando se juntan los vapores los dos, se forma una niebla blanca, ¿sí? Que es este polvo de cloruro de amonio, muy fino, que precipita. Entonces, por ahí en algunos drogueros viejos, que ya son pocos los que nos quedan, por dentro muchas veces tenían, cuando guardábamos todo junto, una niebla blanca que a todo lo cubría, que era justamente esta formación de cloruro de amonio. Bien. Entonces, así como esto, un tipo de ejercitación conceptual común es dar una determinada situación y que ustedes predigan en qué condiciones el proceso va a ser espontáneo o no va a ser espontáneo. Entonces, como esto es importante, muchas veces es lo que tenemos también la semana, o sea, en la semana que viene de práctica van a haber muchos ejercicios de este tipo. Bueno, obviamente estamos viendo que la temperatura está influyendo en estos procesos, ¿sí? Vimos que hay dos casos donde netamente uno se me vuelve espontáneo a alta temperatura y otro se me vuelve espontáneo a baja temperatura. Bien. Hay una industria muy antigua que es en la que se obtiene la cal para las construcciones, ¿sí? Y esto consiste en tomar piedra caliza, la piedra caliza es carbonato de calcio, la pongo en hornos, ¿no? Y voy a obtener la cal viva, que es el óxido de calcio, y se me va a desprender anhídrido carbónico. Entonces, con esta cal, bueno, yo voy a tener uno de los elementos adherentes en la construcción más antiguos, porque el óxido de calcio, una vez que se apaga, se me transforma, que se hidrata, se me transforma en hidróxido de calcio, y si lo mezclo con arenas, por ejemplo, después tengo lo que en la Edad Media se llamaba la argamasa, y era con lo que estaban hechos los castillos, porque después, con el anhídrido carbónico de la atmósfera, la reacción se volvía para atrás y se me formaba carbonato de calcio, que era lo que me pegaba a las rocas, ¿sí? Y hoy en día hay un proceso muy similar que están desarrollando los japoneses para poder recuperar todos los desechos de las obras de construcción, ¿sí?
Se toma el cemento, se lo calienta parcialmente para producir en parte esta reacción y después se le inyecta a presión el anhídrido carbónico, ¿sí?, para poder volver a conformar una especie de cemento. Bien, entonces esta es una de las reacciones que en la biología y en los ciclos climáticos tiene mucha importancia. Bien, entonces estamos viendo acá que paso de un sólido a tener un sólido más un gas. Entonces acá tengo un neto aumento de entropía. Son cosas que ya tengo que ir mirando en una reacción. Acá me aumentó la entropía, tengo un delta S positivo. Y obviamente para hacer esto tengo un delta H negativo. Bien. Tengo un delta H muy positivo, necesito energía para poder entregarlo. Un delta S también positivo para poder, por el grado de desorden que me va a producir la fase gaseosa que está acá presente. Y al aplicar la ecuación, ¿sí?, yo puedo determinar que a 25 grados centígrados el delta G es positivo, ¿sí? A temperatura ambiente, la reacción no se va a ver favorecida de reactivos a productos, o sea, no se va a descomponer solo a temperatura ambiente el carbonato de calcio a óxido de calcio, y eso es obvio, por eso tenemos montaña y enorme yacimiento de carbonato de calcio que a temperatura ambiente son carbonato de calcio y van a seguir siendo carbonato de calcio. Pero en algún momento la reacción se va a empezar a llevar a cabo, ¿sí? Y esa reacción ocurre a 835 grados centígrados. Bien. ¿Cómo puedo determinar estos 800 grados centígrados? Bueno, cuando la reacción empiece a ocurrir, ¿sí?, o sea, porque voy a tener un proceso que me va a cambiar de un estado de un delta G positivo a un delta G negativo. Me va a pasar por un delta G cero, que va a ser la temperatura de equilibrio, desde donde de ahí en más se empieza a descomponer en este caso. Esa temperatura de equilibrio, si el delta G es igual a cero, bueno, yo lo puedo despejar de acá y tener que la temperatura de equilibrio va a ser igual al delta H sobre el delta S, ¿sí? Y me da más o menos 835 grados centígrados. Desde esa temperatura en adelante, ya la piedra caliza se empieza a descomponer y el proceso empieza a ser espontáneo. Si yo introduzco carbonato de calcio a cualquier temperatura sobre los 835 grados centígrados, se me van a descomponer espontáneamente en óxido de calcio y anhídrido carbónico. Y lo curioso, para poder compararlo también cuando veíamos otros procesos, es que a 800 grados centígrados la presión parcial del anhídrido carbónico es de 1 atmósfera. ¿Se acuerdan que decíamos que el punto de ebullición era cuando la presión de vapor igualaba la presión externa, y si era de 1 atmósfera el punto de ebullición normal? Bueno, fíjense que aquí pasa lo mismo. ¿Cuándo el proceso empieza a ser espontáneo? Cuando la presión parcial de anhídrido carbónico es igual o superior a la presión atmosférica. Entonces eso es lo que nos está mostrando el gráfico, y que la temperatura yo la puedo determinar porque digo a esa temperatura el delta G es 0. Lo mismo, la energía libre de Gibbs me sirve para entender las transiciones de fase, ¿sí? Mire, ustedes toman un líquido, lo ponen en un recipiente, ¿sí? En cuanto lo ponen en el recipiente, hay moléculas del líquido que empiezan a pasar a una velocidad constante a la fase gaseosa, ¿sí? A una velocidad constante. Pero a medida que empiezan a pasar a la fase gaseosa, van a haber moléculas gaseosas que van a volver a condensar. Contra más moléculas tenga en fase gaseosa, mayor será la velocidad de condensación hasta que llegamos a un equilibrio. Entonces, uno puede pensar
en ese estado de equilibrio, ¿sí?, que se nos va a presentar ahí, yo voy a tener una igualdad donde voy a decir, el delta H menos el T por delta S va a ser igual a 0, ¿sí? Supongamos, por ejemplo, para el caso del agua, uno, conociendo esa relación, puedo determinar los otros valores que no conozca. Por ejemplo, ¿cuánto es la variación de entropía del pasaje del agua líquida al agua gaseosa? Si yo conozco el calor molar de vaporización, que ya lo mencionamos antes, y sé que la temperatura de equilibrio, ¿sí?, donde yo voy a tener que ese proceso comienza a ser espontáneo o no, ¿m?, que va a ser de 100 grados centígrados o 373 grados Kelvin, yo puedo determinar cuánto vale esa variación de entropía. Y ya que está, vuelvo a reiterar algo que habíamos dicho antes. Fíjese que la variación de entropía, el calor molar de vaporización del agua, son 40,79 kilojoule por mol. Mientras que el cambio de entropía estándar, ¿sí?, desde solamente 109 joule, acá teníamos kilojoule, acá joule, ¿ves? Muchas veces la variación de entropía es muy pequeña, por lo tanto, los que me conducen a los equilibrios es la temperatura. Bien. Este gráfico ya lo vimos en propiedad de las soluciones, ¿sí? Pero muchas veces surge la pregunta, ¿sí?, más adelante cuando lo estén estudiando, ¿por qué hay un descenso crioscópico? ¿Por qué hay un aumento ebullioscópico? ¿Sí? ¿Cómo explico estos fenómenos? ¿Sí? Podemos explicar desde un punto de vista molecular, pero quizás una de las explicaciones que quede más clara es explicándolo justamente a través de esta variación de la energía libre de Gibbs. Recordemos, para cualquier solución, el punto de fusión, o sea, la temperatura que se congela la solución, es siempre menor que la del líquido puro, ¿sí? Imagino que todo esto ya lo tienen presente porque esto sí entra para el parcial. Y el punto de ebullición para un soluto no volátil siempre es mayor que el del líquido puro, ¿sí? Entonces, tengo acá, vimos qué ecuaciones me lo daban, pero la cuestión era, ¿por qué esto ocurre? ¿Cómo lo puedo explicar? Bueno, lo podemos explicar a través justamente de esta ecuación de energía libre de Gibbs. En estos dos puntos, o en cualquiera de los puntos, yo voy a tener ciertas temperaturas de equilibrio. Si tengo la temperatura de equilibrio, por ejemplo, yo puedo pensar que esa temperatura de equilibrio van a ser el delta H sobre el delta S. Entonces, básicamente acá la cuestión va a estar en esos juegos, delta H y delta S. Pero el delta H en esta etapa sería, digamos, el delta H estándar de fusión y aquí el delta H estándar de vaporización. Entonces, básicamente, ya sea en el líquido puro o en la solución, las moléculas de agua van a estar haciendo lo mismo, pasando del líquido a sólido, y el sólido es un sólido puro, es hielo. El hielo no lo concebimos como una solución sólida, sino básicamente es líquido puro, así que siempre vamos a tener las moléculas del agua, ya sea el líquido puro o de la solución, que me pasan al hielo, y el hielo solamente es hielo de agua, ¿sí? Fase sólida del agua. En el otro lado vamos a tener moléculas de agua que me van a pasar de la fase líquida a la fase gaseosa. Por lo tanto, solamente la cantidad de energía para pasar agua de la fase líquida a la fase gaseosa es la misma. Es el calor molar de vaporización. Entonces, los delta H son siempre lo mismo para cada caso. Entonces, nuestra atención tiene que estar en la variación de entropía. La variación de entropía. Veamos qué pasa en el descenso crioscópico. Bien,
En fase sólida yo voy a tener una sola especie, el agua sólida. ¿Mm? Y en la fase líquida yo voy a tener dos tipos de componentes. Una que es el agua líquida y otra es la solución. ¿Cuál de las dos presenta mayor cantidad de entropía? ¿La que está constituida por un solo tipo de molécula o la que está constituida por mayor cantidad de tipos de moléculas, que pueden ser por 2, por 3 o más? ¿Mm? Entonces imagino que se dan cuenta de que la solución presenta un valor de entropía mayor o superior al del agua líquida. Bien, entonces eso quiere decir de que, obviamente, el que menor entropía presenta es el hielo sólido, ¿sí? Es una estructura cristalina y sólida, entonces es el que menor entropía tiene. El que le va a seguir la entropía es el agua pura y el que va a estar más alto es la solución. Bien. Entonces, el delta S de fusión del paso del agua sólida al agua líquida va a estar dado por un determinado valor. Y el delta S de la solución va a ser mayor, ¿sí? Porque paso de un estado más ordenado a un estado más desordenado que el otro. Entonces el delta S de la solución es mayor que el del líquido puro. Entonces, la temperatura de equilibrio, como es delta H sobre delta S, y el único que establece la diferencia es el delta S, si el delta S es más grande, la temperatura de equilibrio tiene que ser menor. ¿Sí? Si este es más grande, la temperatura de equilibrio va a ser menor. Si este es más chico, esta va a ser mayor. ¿Ve? Entonces, ahí me explica por qué siempre el punto de congelación de una solución va a ser menor que el del líquido puro, porque el cambio de entropía entre la solución y el hielo sólido, que sería sustancia pura, es mayor que la que tengo entre el hielo sólido y el líquido puro. Entonces siempre voy a tener un valor menor ahí. En la fase gaseosa pasa lo mismo, pero al revés. El estado más desordenado que yo voy a tener es la fase de vapor, pero es vapor de agua nada más. Y el agua líquida sería la fase más ordenada, porque está constituida por una sola molécula. Después estaría más desordenada la solución, y la más desordenada sería el vapor de agua. Por lo tanto, ahora el mayor valor de delta S sería entre el agua líquida y el vapor de agua que entre la solución y el vapor de agua. Entonces, al tener el mayor delta S entre el agua líquida y el agua gaseosa, esto hace que tenga una menor temperatura de equilibrio, ese paso, el líquido puro, que la de la solución, que para un soluto no volátil siempre va a tener mayor punto de ebullición que el líquido. ¿Sí? Bien. Finalmente, algo que ahora lo vamos presentando, pero realmente se va a comprender mejor cuando lo veamos para el segundo parcial, porque equilibrio lo vemos la semana que viene, pero si no, no hay forma de ponerlo a este tema que es importante. Hay una relación entre el equilibrio químico, ¿sí? y la variación de la energía libre. Y está tan íntimamente relacionada que van a ver que muchas veces el equilibrio químico se lo trata dentro del tema de la termodinámica, justamente por expresiones como estas, que son altamente vinculantes. Se van a encontrar con esta expresión, ¿sí? El desarrollo puede ser importante, pero los tiempos me dan que es importante que entendamos la ecuación. Eso me interesa muchísimo más. Me dice que la energía libre de un proceso
va a estar dada por la variación de la energía libre estándar de ese proceso, más R por T, R la constante de los gases, T la temperatura absoluta, por logaritmo natural de Q. Bien, vamos a hacer una explicación rapidita. La semana que viene el profesor Ulises se lo va a explicar con más tiempo. Yo voy a tener dos juegos de concentraciones. Uno que es fijo, que sería cuando el proceso está en equilibrio, las relaciones de la concentración de reactivo y producto siempre es constante, ¿sí? Puede ser más o menos, pero siempre la relación de la concentración es constante. Mientras que fuera del equilibrio, o sea, por ejemplo, cuando voy a iniciar una reacción, que mezclo los reactivos, yo voy a tener una determinada concentración de un reactivo A, una determinada concentración de reactivo B, y a lo mejor en un principio no tengo producto. Bueno, esa relación entre los reactivos y los no productos, o lo poquito producto que yo pueda tener, o lo mucho producto, o sea, cualquier situación fuera del equilibrio, lo vamos a llamar como Q, como cociente de reacción. Y va a haber una relación entre esta Q y la K de la constante de equilibrio. Bien. En el equilibrio, el delta G es igual a 0. Y el coeficiente de reabsorción es igual a la constante de equilibrio. Por lo tanto, yo puedo despejar y me queda otra ecuación importante que me dice que el delta G estándar va a estar igual a menos R por T por el logaritmo natural de la constante de equilibrio. O sea, el equilibrio y el delta G estándar, que es cuando yo voy a tener los gases a una atmósfera de presión, la concentración de las soluciones a 1 molar, etcétera, etcétera, tengo una relación entre la constante de equilibrio y la variación de la energía libre de Gibbs. O sea, me está diciendo si el proceso, cuando está en estado estándar, va a ser espontáneo o no. Y esto es una ecuación muy fuerte, muy importante, porque me está relacionando todo lo que van a ver dentro del concepto de equilibrio con todo lo que hemos visto en termodinámica, ¿no? Una ecuación que los hermana y genera situaciones importantes. Esta ecuación no pretendo que la entiendan hoy, porque hace falta ver equilibrio químico, pero sí, muchas veces nos encontramos que tienen que explicarla en el final, ¿no? O a lo mejor en el integrador. Entonces, después que vemos equilibrio químico, ya se tiene que hacer inteligible. ¿Qué tenemos en estos dos gráficos? Bueno, en un lado tengo la variación de energía, la energía libre de los reactivos. ¿Cuánto vale la energía libre de los reactivos? ¿Cuánto vale la energía libre de los productos? ¿Sí? Uno puede ser mayor y otro puede ser menor, entonces yo voy a tener una reacción exotérmica porque la energía de los productos es menor que los reactivos. Tengo un delta G que es menor que 0, que ya me está hablando de que tengo una reacción exotérmica. O puede ser al revés. La energía libre de los reactivos es menor que lo de los productos. Entonces ya voy a tener un delta G mayor que 0. Pero esta diferencia, como son energía estándar, la diferencia es el delta G estándar. ¿Sí? El delta G estándar. Fíjense que los dos son delta G estándar. Entonces, cuando yo tengo una reacción que me libera energía, ya parto de un principio de un delta G negativo, ¿sí? Un negativo. Entonces, un proceso que va a tender a ser espontáneo. Y el otro que tendería a no ser espontáneo. Bien. Entonces, hay muchas veces que plantearse, ¿por qué cuando yo produzco una reacción, las reacciones no son completas? ¿Sí? ¿Por qué si aún si se me libera energía de ser una reacción espontánea, la reacción, todos los reactivos no se consumen completamente? Bueno, acá en cierta manera lo podemos ver. En este valor de mínima energía, o sea que no hay cambios, ahí tendríamos un valor el delta G sería 0,
por lo tanto, ahí tendríamos el equilibrio. En ese punto de equilibrio, Q es igual a K. Pero a valores menos hacia los reactivos, ¿sí? Yo tengo mayor cantidad de reactivos, entonces Q va a ser menor que K. Si Q es menor que K, el delta G es menor que 0. Entonces, desde que mezclo los reactivos hasta el equilibrio, yo tengo una reacción que es espontánea. Acá tengo un delta G negativo, se me va a ir formando el producto. Pero si yo tengo solamente los productos, ¿sí? Los productos, voy a tener un valor mayor de Q que el de K. Y acá se me va a hacer positivo. Entonces, acá, en esta parte, no se me va a formar del reactivo producto. Se me van a descomponer los productos para generar los reactivos. Entonces, espontáneo en este sentido, espontáneo hacia los reactivos, hasta que se llega al valor de equilibrio, a la posición de equilibrio. En esta otra ocurre lo mismo, de reactivos es espontáneo nada más que el avance de reacción es mucho menor, la cantidad de productos que se forma es mucho menor, ¿sí? Mientras que si yo pongo los productos, la cantidad de reactivos que se me va a formar es mucho mayor, ¿sí? Entonces este tipo de gráficos se llaman gráficos de cadena, ¿no? Que a diferencia de otras expresiones no son lineales. Se cortó el audio. Se ve el movimiento del mouse, pero no se te escucha nada. Parece que perdiste señal en el celular, no en la compu. Determinar ciertos comportamientos. Bien. Entonces decíamos, esta ecuación que me va a relacionar la variación de la energía libre estándar con la constante de equilibrio tiene ciertas implicaciones que yo la puedo observar sin tener que determinar a veces su valor numérico. Por ejemplo, si yo tengo una constante de equilibrio muy grande o mayor que 1, esto me va a decir que tengo una mayor proporción de productos que de reactivos, ¿no? El logaritmo natural de la constante de equilibrio de K va a ser positivo. Entonces, si esto es positivo, como acá tenemos negativo, el delta G es negativo. Entonces, para una reacción donde ya de por sí veo que se me forma mucho producto, obviamente voy a estar frente a un proceso espontáneo, ¿sí? Entonces, voy a poder esperar que el delta G sea negativo. Cuando yo voy a tener un logaritmo natural de K, o sea, un valor de K igual a 1, casos muy raros, ¿no? Que lo que pasa es que tendría que tener 50% cada uno. El logaritmo natural de K va a ser 0, ¿sí? Y por lo tanto el delta G va a ser 0. Si yo tuviera una K igual a 1, el proceso podría esperar que estuviese en equilibrio. Pero si la constante de equilibrio es menor que 1, o sea, quiere decir que yo tengo en el proceso de equilibrio mucho reactivo, ¿sí? Y poco producto, voy a tener un logaritmo natural de K negativo, lo cual me va a dar un delta G estándar positivo, ¿sí? Entonces, ya una reacción que veo que me forma mucho producto, yo ya puedo pensar que, al menos en el delta G estándar,
va a ser negativo que el proceso es espontáneo. ¿Sí? Si yo tengo una reacción que tengo muy poquito producto formado en muchos reactivos sin formar, puede esperarse que esa reacción tenga un delta G estándar positivo. ¿Sí? Pero recuerden que del gráfico anterior yo podía jugar con las condiciones para al menos en cierto rango tener que el proceso fuese con un delta G negativo. Bien, y más de equilibrio vamos a ver desde la semana que viene. Bueno, entonces tenemos hasta ahí. Y hemos terminado.